Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes chicos, mi nombre es Ana Torres y chicos conmigo van a trabajar lo que es el área de ciencia y ambiente y también biohuerto. Me siento muy contenta de poderme encontrar con ustedes, ¿no? Por este medio, un poco apenada también porque no los puedo ver presencialmente, pero yo sé que ustedes están bien, ya que sus papitos los están cuidando mucho. Bien, para hoy vamos a trabajar lo que es el refuerzo del tema que hemos iniciado la semana anterior. ¿Se acuerdan cuál era? Claro que sí, ¿no? Nuestro tema anterior fue el estudio del método científico. Entonces, chicos, vamos a iniciar el trabajo. Para ello yo les vamos a ir explicando algunos términos importantes, reforzando lo que ustedes ya han leído. ¿Se acuerdan? El anterior era para leerlo. Ustedes le han tenido que analizar la lectura, tratar de entenderlo para que hoy lo podamos reforzar. Muy bien. ¿Listo? Empezamos. Miren chicos, como ustedes saben, el ser humano de por sí tiene como una de sus características importantísimas el ser curioso. Los seres humanos, nuestra cualidad es ser curioso. Curioso en el sentido que nos gusta investigar y saber y conocer cuál es la causa de los fenómenos o de las cosas que nosotros observamos en nuestro ambiente. Nuestra propia naturaleza de ser humano siempre nos ha permitido preguntarnos qué es lo que está pasando, o si vemos algo, ¿no? Algo raro, diferente, extraño que nos capte nuestra atención, nos preguntamos de dónde viene, quién lo produce. Gracias a esta cualidad, desde la época de las cavernas o desde los primeros tiempos donde apareció el ser humano, siempre ha buscado tratar de darle explicación a las cosas, ¿no? Muchas veces no ha podido, debido a que no ha tenido el conocimiento suficiente. Y lo ha tratado igual de explicar, claro que a través de mitos y de leyendas, ¿no? Como por ejemplo el caso de los dioses griegos, aquí en el Perú, de los incas, que por medio de sus dioses ellos explicaban la presencia del día, de la noche, ¿no? Del sol, de la lluvia, etc. Muy bien, ¿para qué yo quiero recordar esto? Por medio de la curiosidad humana, nosotros al pasar el tiempo hemos ido aprendiendo, conociendo, hemos ido adquiriendo conocimiento, ¿no? De diferentes cosas. Y esos conocimientos han ido a través de los años aumentando. Y también muchos conocimientos han ido cambiando, reformulándose, reestructurándose, ampliándose, hasta nuestra época actual, en donde manejamos un conocimiento vasto. Tanto así, miren chicos, que la era en la que vivimos la conocemos como la era del conocimiento. Ahora, ¿por qué es importante el conocimiento? El ser humano ha adquirido conocimiento y gracias a ello ha podido agrupar esos conocimientos en las diferentes ciencias que conocemos. Por ejemplo, el conocimiento de los animales, cómo son, dónde viven, sus características biológicas, físicas, etc. Todos esos conocimientos se agrupan en una ciencia. Esa ciencia se llama la zoología. Y así como ese ejemplo hay de muchos conocimientos que existen. Ahora, esos conocimientos, chicos, también se ven reflejados en otro aspecto importante llamado tecnología, ¿no? Ustedes se preguntarán, profesora, este tiempo es el tiempo donde la tecnología es mucha, tenemos y hacemos cosas muy diversas, pero no solamente les cuento es de este tiempo. Tecnología es cuando alguien o cuando se aplica el conocimiento, ¿no? Para solucionar un problema, para hacer funcionar algo. Entonces, la tecnología siempre ha estado presente. Claro que las tecnologías han ido cambiando, han sido primero muy rústicas y ahora son mucho más refinadas. Por ejemplo,
En mi caso, cuando yo era niña, mi mamá para lavar la ropa, los fines de semana, porque yo tengo varios hermanos, ella se sentaba únicamente a lavar la ropa y para ello ya utilizaba su tecnología de la época. ¿Cuál era la tecnología? Utilizaba aparatos, su escobilla y su tabla y se ponía a lavar. ¿Se dan cuenta? Ahora, unos cuantos años después, si una mami quiere lavar la ropa, ¿qué es lo que va a utilizar? Cierto, la lavadora, ¿verdad? No va a haber necesidad de que la mamá pierda tiempo o que la mamá se malogre las manos o se enferme, simplemente coloca la ropa en un lugar y presiona un botón y ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, el conocimiento, la ciencia y la tecnología son conceptos que ustedes tienen que saber que están interrelacionados. Bien, ahora, esa ciencia y esa tecnología son avanzan cada vez más cuando las personas que hacen ciencia utilizan un método, es decir, un conjunto de pasos que le permiten hacer una investigación. Yo les he traído aquí en el material una definición de lo que es el método científico. ¿Qué es el método científico? Es la pregunta. Dice, es una secuencia de pasos. Así como cuando la mamá va a preparar una receta y dice, primero vamos a hacer galletas, ¿verdad? Primero se coloca en un recipiente el azúcar y la mantequilla, luego la harina, luego el chocolate, no sé, las grajeas de chocolate, etcétera, etcétera, luego se va al horno. La mamá, ¿qué es lo que ha hecho? Ella ha seguido un conjunto de procesos o de pasos, ¿no? En este caso, para preparar una receta. El método científico es casi parecido. Los científicos necesitan seguir una pauta, una ruta. Quiere decir que deben de cumplir una etapa tras otra para que la investigación sea válida. Ahora, ¿por qué es importante que existe este método científico? Es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir una investigación organizada, ordenada. Es importante porque nos va a permitir realizar nuevas investigaciones. Yo puedo terminar mi investigación, obtener mis resultados, pero en base a eso yo puedo reiniciar una nueva investigación. Y también, si es que por alguna razón una persona no concluye su investigación, como es un proceso ordenado, cualquier persona interesada puede retomar su investigación desde un punto en donde la persona lo ha dejado y concluirla. Claro, ¿no? Entonces, por eso es importante el método científico. Tiene que haber un orden. Y también, y para nosotros los rafaelinos, ¿para qué es importante? Mi área es el área de ciencias y todo el año nosotros trabajamos utilizando el método científico. Vamos a observar, vamos a plantearnos nuestros problemas, nuestras hipótesis, vamos a experimentar y vamos a emitir nuestras conclusiones. Y eso ustedes tienen que manejarlo. Las 5 etapas del método científico las tienen que saber. Entonces, vamos empezando. Como ya les había hecho hace un ratito, el método científico tiene 5 etapas o 5 pasos. Primero tenemos la observación científica. Cualquier persona que escuche observación científica piensa de qué es cuando yo utilizo el sentido de la vista, pero en ciencia no es así. Cuando yo hablo de una observación científica, yo me estoy refiriendo a la utilización de mis 5 sentidos o unos cuantos de ellos en una investigación, no necesariamente la vista. Por ejemplo, yo puedo llegar a mi casa, ¿cierto? Ingreso a mi casa y percibo un aroma raro, extraño, picante, tal vez fastidioso. Yo no utilicé mi vista, utilicé mi olfato, ¿sí? Y al utilizar mi olfato, yo inicié mi investigación. Realicé observación científica utilizando mi olfato, ¿sí? Ahora, ahí no queda la investigación. Yo inmediatamente me voy a tener que formular una serie de preguntas.
Esas preguntas que yo me formulo vienen a ser los problemas o problema de investigación. Yo ya percibí, ya hice la observación. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que preguntar, lógicamente, ¿qué pasa? ¿Qué produce ese olor? ¿Quién lo produce? ¿No? ¿Dónde? ¿Quién lo genera? Y así una serie de preguntas. Esas interrogantes, esas preguntas son las que se generan en la etapa del planteamiento del problema. Y se sugiere siempre cuando se hace una investigación de todas las preguntas, escoger una o dos, principalmente un problema, para que una investigación se pueda hacer detallada. ¿Sí? Vamos a suponer que yo en este ejemplo escojo mi pregunta o mi problema, ¿qué es lo que produce ese olor tan desagradable, ¿no? Ahora, ya tengo mi problema, tengo que pasar a la tercera etapa. En este caso es la etapa de las hipótesis. ¿Y qué son las hipótesis? Así como en los casos de las películas, los investigadores se preguntan, ¿no?, qué sucedió y empiezan a averiguar por qué esa persona o por qué a esa persona le sucedió, y a esos planteamientos les llamamos hipótesis. También aquí, en la investigación científica, hipótesis es cuando uno trata de darle respuesta a las preguntas, ¿no? Si yo me pregunté, ¿qué sucedió? Una de mis hipótesis podría ser, se está quemando algo, ¿verdad? En mi ejemplo, están cocinando algo urticante o picante, o simplemente hay una fuga, vamos a suponer, de gas, ¿no? De gas. Entonces, esas posibles respuestas vendrían a ser las hipótesis. Y como acá lo dice, una hipótesis es la que responde al problema. Si mi problema es qué cosa está pasando o quién lo produce, mis hipótesis tienen que responder a esa pregunta. Y pueden ser, como ya les dije, una o muchas. Ahora, si son varias, vamos a tener que ejecutar el siguiente proceso para tratar de comprobarlas. El siguiente proceso vendría a ser la experimentación. Yo ya observé, por ejemplo, en el ejemplo que les di, olí, percibí, ¿no? Planteé mi problema y dije, ¿qué cosa está pasando? ¿Quién genera ese aroma? Muy bien, generé mis hipótesis. Puede ser que algo se esté quemando, puede ser que esté enfriando algo urticante o simplemente hay una fuga de gas. Son mis tres hipótesis. ¿Qué es lo que me corresponde ahora? Ir a la experimentación, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Lógico, se acercarían a la cocina, ¿verdad? Y tendrían que ver ahí qué es lo que está pasando, si la mamá está cocinando o si la mamá está en otro lado y algo se está quemando. Muy bien, los científicos, en este proceso de experimentación, experimentación, hay un error, experimentación, tienen que buscar información, tienen que recoger más datos, tienen que hacer experimentos diversos, ¿no? Tienen que recoger sus datos y analizarlos, todo con la finalidad de que se pueda saber cuál de las hipótesis es la correcta, ¿no? Para que finalmente se les dé la última etapa, que es la conclusión. La conclusión ya es el resultado final, es decir, a lo que se llegó a la investigación. Si yo entré a mi cocina y vi, por ejemplo, que mi mamá se había olvidado y la olla se está quemando, por eso el olor, yo ya sabré que mi pequeña investigación, la conclusión vendría a ser que el olor tan fuerte que uno ha percibido característico es de cuando una sustancia, ya sea vegetal o animal, se está quemando, ¿no? Esa sería la conclusión. Y cuando esa conclusión se da varias veces y continua, esto ya se convierte en una ley,
y esa ley